En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, sin duda el más polémico de la historia. Vamos a analizar tanto la parte política como la parte deportiva con nuestros invitados. Cindy Colmenares, periodista y cronista de la emisora RTL. Bienvenida, Cindy. Buenos días a todos. Ana María Ospina, compañera de la redacción de RFI, experta en deportes. Bienvenida. Un gusto saludarlos. Y Miguel Martínez, periodista en la Radio Televisión Pública Mexicana. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Qatar 2022, el Mundial de la Polémica, hoy en Primera Plana. El de Qatar es un mundial cuanto menos distinto, en el que se habla más de política, derechos humanos y boicot que de tácticas deportivas. Por primera vez en la historia del torneo, las fechas se mueven para evitar las altas temperaturas y el mundial arrancará el domingo 20 de noviembre con el partido inaugural entre Qatar y Ecuador. Muchos aficionados se plantean estos días la conveniencia de boicotear la cita deportiva debido a varios factores, entre los que se encuentran el número de muertos en las obras de las infraestructuras para el torneo difícilmente cuantificables. Más allá de las múltiples polémicas, el Mundial de Qatar será una ocasión única para los fans de Oriente Medio de vivir el evento cerca de su casa. Repasemos algunas portadas. L'Humanité titula Zona de obras mortal, en referencia a esos trabajadores que se han dejado la vida construyendo los estadios. La revista Time también habla de juego peligroso en esta portada y avisa de que en un mundo sobrecalentado este es solo el principio. Algunos medios como Le Quotidien de La Reunión llaman incluso al boicot con portadas como esta: sin nosotros, en nombre de nuestros valores llamamos al boicot. Bueno, Qatar 2022, un mundial particular por muchas causas. Empiezo por lanzarles a los tres la misma pregunta. ¿Entienden que hay razones para llamar al boicot de esta cita deportiva? Cindy. Hay, por un lado, las personas, los fans que van, evidentemente sienten dolor por la situación de los trabajadores en Qatar, pero por otro lado está la parte política y la manera en la que se han recuperado estos temas. Claro que hay una situación muy grave en Qatar, como también la hubo en el 2018 en Rusia, que es lo que estamos viendo el día de hoy, pero que ya se conocía, y en Argentina también en otra época, cuando hubo el Mundial bajo la dictadura. Entonces, yo creo que es una oportunidad perfecta para poner el foco sobre estos temas de los cuales no se habla si no hay un Mundial, y esto es lo lamentable. Ana. Sí, entiendo que haya razones y bastantes, que es el momento, puede que sea tarde, no lo creo, incluso durante el Mundial lo veremos, 64 partidos, 64 vitrinas para comentar lo que sucede en Qatar y gracias al Mundial vamos a poder conocerlo. Miguel, ¿hay razones? Sí, hay razones Sí. y también yo creo que puede ser el inicio también de, bueno, creo que un Mundial y un evento de este tipo permite ver justamente todo lo que está sucediendo en cada país y estas razones de boicot. Sí hay razones y yo creo que también puede haber, lo decía hace rato, para los próximos mundiales también, que no va a ser muy fácil tampoco porque ahora van a ser tres países próximamente. Primero Qatar, la polémica está lanzada y después vendrá, bueno, el Mundial 2028, Canadá, México y Estados Unidos. Que también se pueden cuestionar ciertas cosas, ¿no? Qatar en este caso ha sido objeto de numerosas críticas de organizaciones humanitarias a propósito de los derechos de trabajadores extranjeros llegados sobre todo de África y el sudeste asiático para construir sus estadios. Amnistía Internacional ha reclamado un fondo de compensación de 420 millones de euros destinado a los miles de migrantes cuyos derechos no han sido respetados durante las obras. Qatar se defiende diciendo que ha hecho múltiples reformas. No sé si podemos decir que ha evolucionado el modelo laboral, pero también hay otro tema. Cuando el foco ya no esté ahí, ¿qué va a pasar, Cindy? Es justamente lo importante. Nuestra responsabilidad de todos, si no estamos haciendo el boicot de Qatar, es también asegurarnos que hayan verdaderos cambios mientras estemos en el Qatar y que el Mundial tenga lugar en ese país. Es muy triste y es lo complicado luego poder ayudarles, porque cuando ya los países generalmente se retiran, cuando el evento se va, esto queda de esa manera. Sucedió en Brasil, sucede también en América Latina y en otros países, y es lo lamentable.
Para muchos la atribución en sí misma del Mundial de Qatar fue un error ya de primeras, digamos en origen, ¿no, Ana? Y muchos señalan la responsabilidad precisamente que tuvo Francia y en concreto el expresidente Sarkozy. ¿Qué hay de cierto en todo ello? La primera vez que escuché hablar sobre el tema fue en 2013 por la revista France Football. Este año otros han hecho eco, pero en ese año se explicaba que hubo una reunión en el Elíseo entre el entonces presidente Nicolas Sarkozy, Michel Platini, presidente de la UEFA, con el entonces príncipe del Qatar, hoy es el emir, bueno, es un nombre complicado a tratar de decirlo, Ahmad bin Khalifa Al Thani, hoy es el emir de Qatar, y del que entonces era dueño del Paris Saint-Germain, Colonie Capital, Sebastián Ballín, que era su representante. Bueno, se cree que ahí donde se dio esa idea de por qué no buscar la forma que el Qatar le fuera atribuido ese mundial y en contrapartida una serie de posibilidades, entre ellas la compra por parte de los qataríes del Paris Saint-Germain, lo que se dio un año después. Eso coincidió con 10 días antes del voto de la elección. Eso es un tema que está abierto en Francia, todavía no se ha dado una decisión definitiva, pero recordar que hace 2 años Estados Unidos habló y condenó a 3 funcionarios de la FIFA por corrupción en el caso de la atribución de la Copa del Mundo. Lo que está claro y demostrado son los intereses que los diferentes presidentes franceses han tenido con Qatar y los intereses económicos de Qatar aquí en Francia, ¿no? Sí, bueno, también no olvidemos que el que vendió los Rafale, los aviones, no fue Nicolas Sarkozy, se hizo la venta bajo François Hollande. Incluso si las conversaciones, es verdad, venían desde Sarkozy. Pero yo no creo que Michel Platini, porque es esta personalidad la que está más en auge respecto a este tema, necesite de Sarkozy porque tiene un aura en Francia e internacional que hace que no necesita de él. Yo creo realmente por informaciones de personas con las que estamos en contacto, de hecho, Michel Platini y otras personas en el mundo del fútbol, que es posible que él haya tenido ya su decisión y que Sarkozy se sirva de esta decisión para negociar, porque claro, siempre hay otros temas sobre la mesa. Estaba el Paris Saint-Germain, estaba igualmente lo de los aviones, o sea, es normal. Pero es una situación particular, digamos, es una situación que se puede dar. No quiere decir que es lo que haya pesado, porque son las federaciones internacionales las que votan. Además, Qatar también tenía una propuesta sólida. Muchos piensan que no es un país de fútbol, pero recordemos que el fútbol llegó allá en los años 40 con los primeros trabajadores extranjeros que llegaron para la explotación petrolera. Eso quiere decir que tenía económicamente cómo postular a la FIFA, de pronto ganarle a Estados Unidos, que era su principal contrincante, y además poder construir todas las infraestructuras que se necesitaban. Lo que pasa es que en el caso de Qatar sí que parece que el fútbol se ha consolidado como un elemento del llamado soft power que ejerce Qatar en el mundo, ¿no, Miguel? Sí, y yo creo regresar más bien sobre el tema de que hablamos de las reformas que ha hecho Qatar por los trabajadores y todo esto. También hay que recordar que es cierto que hay problemas hacia los trabajadores, los derechos de los trabajadores, pero bueno, hay que recordar también que en Francia actualmente hay un proceso contra 2 empresas constructoras que están involucradas en la construcción de diversas infraestructuras para el Mundial. Entonces, hay una complicidad, ¿cierto? No hay que esconderlo, lo que está sucediendo en Qatar, pero también hay una complicidad detrás de las grandes potencias, todos los representantes de la FIFA, que ahora Blatter venga a decir que fue un error, ¿no? A mí me parece que él forma parte de todo este círculo de corrupción que había para la atribución del Mundial. Vamos a seguir añadiendo polémicas, porque a esto se suma el respeto de los derechos de las minorías, por ejemplo, LGTB en Qatar, los derechos de las mujeres. No sé, ¿creen que vamos a asistir a algún tipo de reivindicación durante estos días? Porque también aparecen también elementos como llamados de la FIFA a concentrarnos en el fútbol, lo cual no sé si eso quiere decir que evitemos la parte política, ¿no? No sé cómo ven este tipo de llamamientos. No, yo creo que pueden haber selecciones que hagan, ya han habido gestos, que sea exponiendo camisetas con mensajes y no es imposible. La bandera arcoíris. La FIFA llama la prudencia. No sé cómo interpretar la palabra prudencia en este contexto. No, yo creo que es muy importante, al contrario, claro, se respeta el país donde va anfitrión, pero también la gente sigue siendo libre, los jugadores son libres y poder hacer algunos gestos. Pero el problema es respecto, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Francia, por un lado no podemos decir boicot al Qatar si al mismo tiempo tenemos tantos hoteles. Si usted va a la avenida de los Campos Elíseos, Champs-Élysées en París, mucho de esa avenida es Qatar quien es propietario. Tenemos al Paris Saint-Germain, Anne Hidalgo, que es la alcaldesa de París.
ella no quiere que hayan grandes pantallas en la fanzone, por ejemplo. En París no va a haber fanzone, no va a haber pantallas, pero al mismo tiempo está muy contenta que sea el Qatar, que es el propietario del Paris Saint-Germain. Son las incoherencias que descubrimos estos días, ¿no? Sí, entonces, y le alumbró también la Torre Eiffel cuando llegó Neymar, entonces ahí están muy contentos y al mismo tiempo ahora hay algo político que molesta, pero es porque está el foco sobre el Qatar. Es lo porque recordemos triste. que el Mundial ya fue concebido hace muchísimos años y parece que ahora todos estos movimientos es porque está el foco ahí, ¿no, Ana? Carlos, es importante recordarle a la gente que nos escucha y que nos ve que Qatar es un emirato, es heredado, es una monarquía, por lo tanto tiene leyes propias que lo contienen, un país que es independiente desde 1971. Allí son ultraconservadores, entonces está prohibido maldecir, beber y entre ellos las relaciones con personas del mismo sexo, que tiene que ver con tu pregunta. ¿Cuál sería el llamado? La FIFA pide prudencia en el sentido de separar el fútbol de lo político, lo cual es imposible porque el fútbol es política, pero le pide más a todos a los jugadores que se dediquen pues a hacer su trabajo, ¿cierto? Que es jugar al fútbol. Este jueves se conoció que Dinamarca, que había solicitado la permisión de tener una camiseta especial por los derechos humanos de forma general con mensajes, pues se le prohibió utilizarla para no enviar un mensaje erróneo, pero insisto, 64 partidos, es decir, 64 ventanas para hablar de los problemas que tiene Qatar y que tienen otros. Miguel. Sí, bueno, lo de Dinamarca, no sé si quedó la playera de un solo color, ¿no? Sí. Roja, entonces ya habla también de que hay se están... Lo político y lo deportivo va a estar mezclado en este mundial y no va, y eso va a ser un antes y un después para Qatar. Más cosas insólitas. ¿Cómo creen que pueden afectar las fechas inéditas en las que se disputa este mundial? Porque claro, ¿creen que los jugadores pueden llegar, por ejemplo, en un estado de forma mejor que en el mes de julio, cuando es habitual? ¿No? Yo diría que ¿No? sí. A ver, aquí conflicto. Sí. Cindy. No, Cindy no. no. Y este bando que sí, ¿no? Vamos a ver, No, Cindy. yo pienso que no, y de hecho lo estamos viendo con, por ejemplo, Benzema, que es el jugador, el atacante estrella del equipo de Francia, con otros que llegan en condiciones físicas, se están preservando, tienen muchos matches. Vean el caso de Sadio Mané, que es la estrella de Senegal, y que no puede ir al Mundial porque está lesionado. Entonces, claro, para mí el hecho ya desde hace mucho tiempo que los jugadores de fútbol tengan match de manera desfrenada porque el show tiene que continuar, pues está afectando a los jugadores y se resiente. Es un riesgo, Ana. por supuesto, porque hay más riesgos de lesiones. El caso de Sadio Mané, que todavía no es seguro, que no está en el Mundial, y de otros que se van a perder esta cita. Pero ¿qué sucede? Es más un problema para los clubes, porque tienen que parar su temporada con miras a lo que sigue de Liga de Campeones, pero los jugadores llegan en su mejor forma. ¿Por qué? Porque damos el ejemplo de Neymar, la forma como está jugando, el mismo Messi, algo que no veíamos en años, y tienen que llegar con tantos partidos que ya llegan preparados para el Mundial. Miguel, ¿mejor o no? Sí, es mejor. Yo creo que es mejor y va a ayudar a poder ver un buen espectáculo de fútbol porque es un periodo de transición en el fútbol siempre, porque estamos a media temporada. En el lado europeo ya se acabaron la primera fase de Liga de Campeones, entonces todo el mundo se está preparando para la fase final y que los jugadores vayan a tener partidos con sus selecciones nacionales ahorita en diciembre va a ser, yo creo que va a haber un alto nivel, diferente a lo que vemos normalmente en verano. Les tengo que preguntar por el favoritismo de Brasil, también por las otras selecciones de América Latina, por los europeos, pero va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Dombrance et Sarah Rebecca. Pompidou. Oui, c'est moi. Mais j'y arrive. Non, mais désolé, c'est un problème avec les trains. Donc je prends le taxi et après un avion. Ta forme est un éclair qui laisse les bras vides. Ezequiel Payès. Sourire et l'instant que l'on ne peut saisir. Kanazoe Orchestra. Danny Boomba. RFI. Seguimos en primera plana analizando el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, sin duda el más polémico de la historia. Lo hacemos con los periodistas Cindy Colmenares, Ana María Ospina y Miguel Martínez. Antes de la pausa estábamos hablando, claro, de las dos partes que tiene este Mundial, de la polémica, de la política, pero también de la deportiva y cómo
cómo se van relacionando ambas. ¿Creen que vamos a hablar más de deporte o de política durante este Mundial, Cindy? Es posible que hablemos también mucho de deporte, pero es verdad que en el preámbulo del Mundial generalmente se habla muchísimo de deporte y es una diferencia. No se ha hablado tanto de deporte, se habla más del contexto. Pero ya yo creo que cuando entremos en el Mundial y que empecemos a ver la forma en la que se encuentra Messi, no se puede olvidar que es el Mundial, posiblemente el último Mundial de muchas grandes estrellas. Exacto. Está Messi, Cavani, Suárez, o sea, por hablar de los suramericanos, entre otros. Toda Entonces, una generación, una gran generación ¿quién de se va? futbolistas que van a disputar su último Mundial, ¿no? Posible. Messi, bueno, Scaloni lo quiere ver en el 2026, es lo que lanza, pero es posible que se pare en este Mundial. Entonces, bueno, claro, yo creo que en algún momento vamos a empezar ya a hablar más de lleno de fútbol. Más de político de fútbol. Una vez que el balón empieza a rodar, ya vamos a ponernos a hablar de deporte y no tanto de todas las polémicas que arrastra este Mundial, Ana. Insisto, el fútbol es política, el deporte es política, seguiremos hablando de política y mejor, porque de eso se trata, saber en qué posición está el lugar que recibe una cita orbital, pero estamos esperando también hablar de fútbol, de favoritos, de los jugadores que se van, de los jugadores que llegan, de las promesas. El fútbol es cada 4 años, el Mundial es el momento donde el mundo se paraliza para ver el balón rodar, que nos permite aprender de geopolítica, pero también de deporte. Y los que no ven fútbol de costumbre, pues ahí van a estar en la pantalla. Vale, vamos a pasar a la parte deportiva, aunque como dice mi compañera Ana, quizá volvamos a la política, porque van los dos temas relacionados en este caso. Empecemos por el favorito. Brasil, gran favorito de la cita. Miguel. Yo voy más por Argentina, pero bueno, tiene muy buena generación Brasil, a pesar de que, bueno, para mí Argentina es de los favoritos y como decíamos que Messi, pues bueno, es su último mundial seguramente, entonces van a darlo todo. Sí. Cindy. Brasil, yo iría más también por Argentina, Vaya porque por en Dios. Argentina, es que Messi lo vemos más seguido en el Paris Saint-Germain, a una forma que no lo hemos visto, pero Argentina no se puede olvidar que hicieron excelentes eliminatorias, con 13 clean sheet durante sus eliminatorias, están en un estado genial y pueden ser uno de los favoritos. Son ustedes los expertos. Yo he consultado, he leído y veo que Brasil es el gran favorito, pero vamos a ver, ustedes dirán. Bueno, el equipo de Tite Ana. está muy organizado, tiene una gran nómina. Neymar, insisto, está haciendo una temporada increíble con Paris Saint-Germain y pienso que va a ser una de las figuras de este Mundial como no lo habíamos Entonces, visto. para usted sí mucho que tiempo. Brasil es no la quiero favorita. decir que sea el favorito, quiero no. decir que es un equipo que va a brillar, que tiene una nómina y según las casas de apuestas, bueno, estaría Brasil, Francia, Bélgica, España. Pienso ahora que Portugal es un equipo al que le podríamos apostar porque es el equipo que tiene las líneas mucho más completas en cada jugador que está llamando y tendría uno de los jugadores que seguramente será la sorpresa de este Mundial, que sería Nuno Méndez, el mejor lateral izquierdo. En ese momento juega en Paris Saint-Germain. Si juega así con el Mundial que hemos visto y con la nómina que tiene Portugal, seguramente podrán ir muy lejos. Después de Brasil y Argentina, quizá venga todo ese pelotón de naciones europeas, quizá lideradas por Francia. El otro día Deschamps desvelaba la lista de Francia. ¿Qué les parece la composición? ¿Entienden la polémica despertada también por la convocatoria de Benzema? No, yo creo que ya No. el tema de Benzema, Ya pasó. vamos a decir, Sí. ya le dieron vuelta a la página. Hubo porque- algún político aquí que porque hizo ya referencia, pero... regresó a la selección. A ver, es el Balón de Oro. Es el Balón de es el Oro, Balón de concedido Oro, hace y un bueno, par qué de mejor meses. que pueda ganar una Copa del Mundo. También puede ser Francia, pero bueno, vamos a ver porque no han dado lo mejor en los últimos partidos de preparación. Pero hablando de la lista de Deschamps, Sí. es verdad que cambió de sistema. Antes jugaba con 3 defensores, ahora se vuelve al sistema de 4 defensores que no funcionó muy bien durante la Eurocopa, pero que es el que tienen hábito. Y también yo creo que es por las ausencias, tienen algunas ausencias de jugadores importantes. El mediocampo no da mucha seguridad, pero tienen también jugadores muy buenos en todos los niveles. De todas maneras, yo pienso que para ganar este Mundial, Francia en el 2018 también llegó de manera, no se sabía mucho, llegó como favorito y fíjese que al final gana el Mundial, o sea que tiene los elementos para poder ganar. Tiene los mimbres para llegar. Pero hay Sí. equipos, por ejemplo, como Holanda, donde hay buenos jugadores en cada línea, buenos elementos, jóvenes de Van Dijk, o sea, son jugadores también muy buenos que pueden crear una sorpresa Y durante... de Bélgica también se ha hablado mucho en las últimas citas importantes futbolísticas, ¿no, Ana?
Fueron semifinales hace 4 años. Francia es más, cuando Francia le gana a Bélgica, siendo uno de los equipos realmente más completos para ganarse el Mundial, es cuando los franceses en ese momento se dicen, podemos ser campeones del mundo y llegar más tranquilos frente a Croacia. Así que sí, va a ser un hueso duro de roer, como se dice. Recordemos, 32 equipos, son los mejores del mundo. Representación de América Latina, Ecuador, Argentina, Costa Rica, México, Uruguay y además de Brasil. ¿Cómo ven los combinados latinos? ¿Cómo lo ven? ¿Qué posibilidades tienen? Bueno, Argentina ya lo decíamos Claro, hace hay que rato. separar también a Argentina y Pero otros. también, Brasil también. pero sí, Y bueno, Brasil y Argentina es una también, parte, pero ¿no? es Yo creo cierto, que es otra liga. regresar e insistir en que, bueno, es el fin de una era de los grandes jugadores y yo creo que también puede ser la ventana para toda la juventud. Pienso en algunos jugadores mexicanos que apenas tienen 18, 19 años, que yo creo que puede ser el inicio de una nueva era para otros jugadores y también de Europa. Ana. Es muy difícil acabar con la hegemonía europea por lo que sus ligas implican, 4 mundiales seguidos llevándose la Copa del Mundo. Sí, el nivel no es el mismo, todos llegan con la ilusión de ganar, es normal, pero en el caso de Ecuador, por ejemplo, que va a abrir el BAL o esa fiesta mundialista frente a Qatar, hablamos hace poco en RFI con Jackson, que es uno de los defensores de un equipo francés de Troyes, y nos explicaba, bueno, vamos al mundial con los ojos abiertos, con la esperanza de hacer algo, pero sabemos que nos falta mucho a nivel deportivo para ir a competir. El representación latina. Cindy. Puede ser también Uruguay, o sea, son los últimos, el último mundial de repente de Cavani con Suárez, o sea, está ya una generación nueva, más joven, que lo va a reemplazar. Entonces hay también muchas ganas en ese sentido. Y, por ejemplo, en Ecuador también están las cosas un poco extraesportivas. No olviden que en esta selección hubo algunas dudas con algún jugador, Castillo me refiero, donde había una duda si era de Ecuador o no, y otra vez, es como siempre. Porque nació en Colombia, para recordar la Colombia, polémica. entonces tienen, hay esas dudas y en verdad esto es siempre, bueno, un poco el folclore que puede haber alrededor de una Copa del Mundo, pero que también viene a perturbar un poquito ese tipo de equipos. Y no olvidemos que Ecuador es quien abre, uno de los partidos que abre el Mundial, o sea que es una presión además suplementaria, pero yo creo que en verdad las oportunidades están para América Latina en Brasil o Argentina. Bueno, antes les decía Brasil favorito y, bueno, se han revuelto contra mi teoría. Si ahora les propongo máximo goleador, quizá Harry Kane de Inglaterra, también se van a revolver, ya verán. Bueno, Ana. llega uno de los mejores goleadores del mundo actualmente, es Harry Kane, no se le puede negar. Que tenga un equipo para ir a marcar tantos goles como él puede hacer en la Liga Premier, no. Yo apostaría más por jugadores como Neymar, por ejemplo, y el propio Benzema, Mbappé. Claro. No lo dejaría Sí, aparte. sí, sí. Mbappé, yo creo que bien lo dices, con ese trío francés, pueden llegar a ser un gran goleador. No sé si es políticamente correcto, pero iba a decir, bueno, pero Neymar ahora llega un poco desilusionado tras la victoria de Lula, ¿no? Llegan horas bajas. A ver, creo que es profesional y va a separar algo, Va a una separar, cosa de la ¿no? otra. Es el mismo el que le has puesto, ¿no? Su apoyo a su Bolsonaro posición, de una claro, forma claro. tan... No, pero es verdad que el fútbol también es Sí. lo supporter, Bueno, hoy que hablamos tanto de política con deportes, que Claro, justo me ha claro, venido a la claro. cabeza. Sí, y Sí, los siguen hinchas. siendo humanos y ciudadanos. Sí, y además son hinchas atrás de Neymar, y Neymar con esta posición que tomó en Brasil es un poquito menos popular. Ya bueno, eso se les olvidará de repente durante el Mundial, Sí. pero Sí, hubo juega bien. en América Latina, en Brasil, cantos que decían Neymar, vas a tener ahora que declarar por la fiscalidad. O sea, que también, claro, es un peso para él, imagino. ¿Quién puede ser la revelación de este mundial? Insisto, Nuno Méndez, para mí, Sí. portugués, 20 años, lateral izquierdo del Paris Saint-Germain, el mejor del mundo actualmente. Para mí va a ser un jugador que va a dar mucho de qué hablar. ¿Alguien más para apuntar, Miguel? Brasil, porque a lo mejor Vinicius, pero Ujú. bueno, como son muy jóvenes, entonces Sí. hay mucha, vamos a decir, la hegemonía está ahí, pero abajo hay muchos jóvenes que van a participar con sus selecciones y que pueden dar la sorpresa. Y bueno, para mí yo creo que... Cindy, ¿alguien que Vinicius. pueda saltar como revelación? Lautaro Martínez, de Argentina. Obviamente yo sigo con mi Claro, línea de sí. Argentina. Bueno, Sí. A pesar de las preocupaciones éticas, los hinchas viajarán de forma masiva a Qatar. Es el caso de 70.000 mexicanos o 30.000 argentinos, según fuentes diplomáticas. Bueno, se van a encontrar con muchas restricciones. La cantidad de mexicanos que va a ir a Qatar es sorprendente. Sí, Miguel. sí, no, es muy conocido Sí. de todas las organizaciones. Hablábamos, si las cuentas no me fallan, creo que el aficionado promedio mexicano Gasta. sí, gasta muchísimo. Compran los paquetes de 3 o 4 partidos, que son los paquetes que se venden en la FIFA, y tienen un gasto promedio
de 15 a 20 mil dólares por mundial, cada aficionado mexicano. Entonces es un... Y es una inversión y países... América Latina, no solo México, pero bueno, todos estos aficionados se desviven por un mundial. Aficionados que se van a encontrar con restricciones, claro, por ejemplo, con el alcohol. Recordaba el mundial de Sudáfrica cuando se enfrentaron México y Argentina. Como anécdota, habían puesto afuera del estadio, habían puesto carpas para los aficionados que no podían entrar al estadio. Y habían puesto carpas de cada marca de cervezas de Corona y Ceneices. Entonces yo creo que eso no va a ser posible en Qatar. No sé cómo están no he leído mucho, pero creo que eso no va a ser muy posible poder estar bebiendo en la calle como ha sido en otros países. En los últimos 3 mundiales, el campeón que defendía trono quedó eliminado en fase de grupos. Es el caso, en este caso, Italia, España y Alemania lo sufrieron en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, respectivamente. Francia, a la que amenaza esta maldición en Qatar, ya lo sufrió en 2002, tras levantar el trofeo en 1998. ¿Creen en la maldición del ganador? No, yo creo que hay posibilidades. No, al contrario, me parecería incluso mejor que en estas condiciones y con esta maldición que existe, Francia pudiese avanzar. Hubo una entrevista de Mbappé en Sport Illustrated que salió esta semana, en la cual dice que él ya ganó una vez y que para él esto es el principio de una historia, que lo genial sería ganarla 2 veces seguidas. Y hay personajes en Francia que son verdaderamente muy ambiciosos, jugadores como Mbappé con Benzema, y yo creo que no, ellos van a estar a la altura de lo que representa este mundial. Eso hace parte la maldición. Eso hace parte del folclore del fútbol, de cosas que creamos. Y cómo nos encanta el folclore. Claro, es que si le eso quitamos hace estas parte, cosas, menudo rollo. Me acuerdo en 2010 teníamos a Paul, el pulpo, que decidía quién ganaba los partidos, para darte un ejemplo. Hay más una maldición que hablamos, y es la maldición de Pelé. Lo siento por el rey Pelé, pero Pelé cada vez dice... que, claro, dice el equipo que va a ganar, ese equipo no gana. Lo vimos en USA 94 con Colombia, y pues este año ha dicho que es Brasil. Entonces, o sea, que es Miguel. Sí, yo creo que, bueno, Francia tiene todo. Yo creo que tiene también muchas posibilidades. Hay que recordar, bueno, Mbappé, un gran jugador que está en el Paris Saint-Germain, pero también hay una ambición, el Balón de Oro, Karim Benzema, que estuvo fuera de la selección por cuestiones jurídicas, y bueno, que ahora regresa y le va a tocar un mundial, su tan ansiado mundial. En maldición usted no cree tampoco. No, pero nos gusta este folclore del mundial. Esto es muy sudamericano. Qué aburridos, hay que decir algo de la maldición porque nos llena de color un poco esto, pero bueno, yo sí que creo en la maldición. Muchísimas gracias a los 3, ha sido un placer. Seguiremos la parte política y la deportiva de todo lo que nos traiga el Mundial de Qatar a partir del próximo día 20. Y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias.